Bueno, ahora sí vamos a aplicar los conceptos que vimos en el video anterior, un poquito de lógica también para poder ir determinando cuáles serían las geometrías moleculares en distintos tipos de moléculas. Tenemos una diferenciación entre dos tipos de geometrías que es la geometría electrónica y la geometría molecular. La geometría electrónica tiene en cuenta los pares electrónicos no enlazantes y la geometría molecular no los tiene en cuenta. Sí le influyen, pero no los representa. Ahora vamos a ver igual cuando vayamos haciendo los ejercicios y les va a quedar más claro la diferencia entre una y otra, ¿sí? Pero arranquemos desde los más simples. La molécula más simple que nos puede tocar es una de tipo AB, o sea, dos cosas unidas, ¿sí? Un átomo central, que puedo tomar cualquiera como central, porque en realidad en este caso no habría un átomo central realmente, ¿sí? Y un átomo periférico, cuando hay dos cosas unidas mediante una línea recta, la única geometría posible es una línea. No hay otra geometría posible, ¿sí? Una geometría lineal. Tanto en la electrónica como en la molecular. Podría ser que tuviéramos pares de electrones libres y cambiaría la geometría electrónica por acá, pero no nos vamos a centrar en eso. Estas son las más simples. Si hay dos cosas unidas, la única forma posible de unir esas dos cosas es mediante una línea y la geometría va a ser lineal. Ahora, cuando ya tengo un átomo central y dos periféricos, o sea, tres cosas unidas, ya cambia porque yo puedo tener una geometría lineal, pero también puedo formar un ángulo. Bien, ahí lo acomodé un poquito, me había quedado medio desprolijo. ¿Cuál de las dos podríamos tomar? ¿O cuál sería la correcta? Bueno, si analizamos las reglas de Trepel, yo les había comentado que los pares electrónicos enlazantes y no enlazantes tratan de ubicarse lo más alejados posible, ¿sí? ¿En cuál de las dos geometrías están más alejados? Fíjense, acá tenemos un ángulo de 180 grados. Pero acá tenemos un ángulo más chico, ¿sí? O sea que en esta geometría van a estar mucho más alejados que en esta geometría. Entonces claramente esta sería la geometría correcta. Pero si hacemos un ejercicio, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo el dióxido de carbono. Nos quedaría un enlace doble con un oxígeno y un enlace doble con el otro oxígeno. Recuerden que si era doble, simple o triple, me daba lo mismo, lo tomaba como simple. Y acá no tengo pares electrónicos sin enlazar. Sí lo tienen los dos oxígenos, pero los dos oxígenos son periféricos. A mí me interesa el átomo central y el átomo central no tiene pares electrónicos no enlazantes. Por eso justamente es una molécula de tipo AB2. A, el átomo central, B2, o sea, dos átomos periféricos, y no hay una E porque no tiene pares electrónicos no enlazantes. Teniendo en cuenta esto y lo que charlamos recién de las geometrías, me doy cuenta que esta molécula tiene una geometría lineal. Entonces, siempre que sea AB2 sin pares de electrones libres, va a ser una geometría lineal, tanto la electrónica como la molecular. Vamos con la siguiente. Una molécula de tipo AB3. Y esto está mal, esto tiene que ser un 3. Ahí estamos. Bien, si realizamos la estructura de Lewis nos quedaría una cosa así. El átomo central, que es el azufre, unido por un enlace covalente doble con un oxígeno y dos enlaces covalentes dativos con los otros dos oxígenos. Si no se acuerdan lo que eran los enlaces covalentes dativos, son enlaces covalentes en el que el par de electrones no es puesto un electrón por un átomo y el otro electrón por el otro átomo, sino que es puesto por un mismo átomo. ¿Sí? Acá ven que se genera ese enlace con estos dos electrones, pero los dos electrones los está poniendo el azufre tanto para este oxígeno como para este. ¿Sí? En este caso no es una covalente normal. Este está poniendo un electrón y este está poniendo un electrón para generar el enlace y otra vez para generar el segundo enlace. Esto se utiliza ya que algunas moléculas que sabemos experimentalmente que existen no era posible resolverlo solamente utilizando las covalentes comunes, ¿sí? Entonces se hace esta salvedad para poder resolver esas moléculas. Igual ustedes en los ejercicios no van a tener de este tipo. Pero volviendo a la geometría,
borramos acá. Si tengo un átomo central y 3 átomos periféricos, la forma en la cual estos 3 átomos se van a encontrar lo más alejados posibles es con una geometría que se llama plana triangular. Fíjense que esto forma un triángulo y tenemos ángulos de 120 grados entre los enlaces. ¿Sí? Son 3 ángulos de 120 grados formando lo que sería una geometría plana triangular. Cualquier otra forma en la que yo quiera acomodar estos átomos no va a ser tan estable, ya que no voy a poder generar tanta distancia entre ellos. Y recuerden que la base fundamental de TREPEV es que los pares electrónicos se repelen e intentan acomodarse lo más alejados posible, ¿sí? La geometría en la que se encuentran lo más alejados posibles es esta. Plana triangular, como les dije. Y en este caso también es igual la electrónica que la molecular. Bien, y ahora sí vamos con las moléculas que tienen pares electrónicos libres, que sus átomos centrales tienen pares electrónicos libres, como puede ser el dióxido de azufre. El anterior era el trióxido de azufre. Bien, si realizamos la Lewis nos va a quedar una cosa así, en la que tenemos un enlace covalente doble con el oxígeno de la derecha y un enlace dativo con el oxígeno de la izquierda. No sé si lo dije en el anterior, pero el enlace dativo también lo consideramos como si fuera un par electrónico enlazante, ¿sí? Entonces tenemos 2 pares electrónicos enlazantes, ¿sí? O sea, 2 átomos periféricos con los que están unidos, por eso es A el átomo central, B2 estos 2, pero ahora sí tengo un par electrónico no enlazante, ¿sí? Y esto, para la geometría electrónica, lo voy a tener que representar y lo voy a tener que tener en cuenta, y para geometría molecular lo tengo en cuenta, pero no lo represento. Ahora van a ver cómo sería. Recordemos que, como habíamos dicho en el ejercicio anterior, si tenemos 3 cosas unidas a un átomo central, la geometría que va a generarse es una geometría plana triangular, ¿sí? Pero recuerden que en los postulados de TREPEV habíamos dicho que los pares electrónicos no enlazantes ocupan un mayor espacio, ocupan un mayor volumen. Entonces el ángulo entre estos dos va a ser un poco más grande porque los va a empujar hacia abajo, ¿sí? Porque ocupa más espacio. Entonces ya el ángulo que hay entre estos dos no va a ser de 120, va a ser menor que 120. Y estos ángulos van a ser mayores a 120 grados, ¿sí? Pero la geometría sigue siendo la misma, plana triangular. Ahora sí, vamos a la geometría molecular. ¿Qué pasa acá? Que como les dije, no voy a tener en cuenta el par electrónico no enlazante. Pero está. Y si está, va a influir. Entonces, obviamente, yo solo tengo en cuenta los átomos y los pares electrónicos enlazantes, pero la geometría va a seguir siendo esta, ¿sí? Funciona como lo dispusimos en la geometría electrónica, solo que acá no lo voy a representar, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda, en este caso, una geometría que se llama angular, ¿sí? Con un ángulo, en este caso, menor a los 120 grados, justamente porque el par electrónico libre que está acá me achica un poquito, me junta estos dos átomos. Pero para la geometría molecular no lo voy a representar, está, pero no lo represento, ¿sí? Por ahí queda un poquito más claro cuál es la diferencia entre una geometría y la otra. En esta geometría lo tengo en cuenta, lo represento, y en esta no lo tengo en cuenta, no lo represento, pero sí lo tengo en cuenta porque me va a estar modificando, va a estar condicionando cuál va a ser la geometría. Así que fíjense, para la geometría electrónica voy a tener una geometría plana triangular, ¿sí? Fíjense, esto sería un par libre, pero en la geometría molecular no lo tengo en cuenta y voy a tener que analizar solamente los átomos y los pares electrónicos enlazantes y la geometría va a ser angular.